También tenemos con nosotros a don Tony Peña Guava, es el coordinador de política social de la Presidencia de la República. Adelanto que el hombre está un poco afectado, está difónico. Don Tony, buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Muy gracias a usted por venir. Usted tuvo la responsabilidad de venir a un así. Un hombre cumplidor. Claro. Y eso vale mucho. Es que yo a un grupo como ustedes jamás le haría un desayuno. Agradezco. Hasta en muleta vengo. Ay, mire, don Tony, vamos a hablar un poquito, antes de entrar a la parte oficial, a su responsabilidad en el gobierno, un poco de política. El partido ya está abocado a su proceso de renovación de las autoridades, ya se han presentado los candidatos. Quisiera proyectar un poco con usted qué es lo que va a pasar. Está pendiente un recurso que uno de los miembros del partido ha elevado, el caso de Guido Gómez. Me gustaría saber cómo usted proyecta esto en su partido. Oh, ya pasó porque ya fue al Tribunal Superior Electoral y le declararon inadmisible. Bueno, la convención de delegados él anunció que hay unos abogados que van a llevar el caso constitucional ahora. No, óyeme, eso es... la ley es muy clara y habla muy claro. Dice que en materia electoral es el Tribunal Superior Electoral, no el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es para cuando te conculcan tu derecho y a nadie te conculcan su derecho. Los partidos tienen diferentes modalidades para elegir a sus autoridades. Es algo que está en la ley electoral y la ley de partidos. Ahora bien, nosotros que vimos del PRD y que salimos del PRD por la falta de democracia, lo normal hubiera sido que hubiera habido una convención con el voto universal de la gente. Ahora bien, ¿qué pasa? Ustedes tienen que entender que Luis Abinader ha cogido una situación económica muy difícil y ya hemos tenido que dedicarnos a gobernar. Y en este momento no sería responsable de nosotros salir todos a hacer campaña y dejar los ministerios con la situación económica que existe en el país para hacer política. Entonces, la situación en este momento no era la mejor para nosotros embarcarnos en esa empresa a una convención abierta. Y hubo una convención de delegados, yo mismo hubiera preferido una convención de delegados. Pero el partido decidió eso y hay que ser disciplinado y se va a presentar. ¿Usted hubiera preferido una convención abierta? Sí, claro, pero no era el momento, porque, vuelvo y te repito, cuando Luis Abinader asume la presidencia de la República, no había dinero ni siquiera para pagar a los empleados. No habían gastado. Solamente los días antes habían gastado 21 mil millones de pesos para pagar a ciertas personas que ustedes conocen ese caso mejor que yo y el país también. Entonces, hemos dedicado a gobernar un país cerrado, con COVID, sin turismo, sin recursos económicos, con un crecimiento económico negativo, y hubo que fajarse a enderezar la nave. Y hoy en día, en la República Dominicana, ese ejemplo en América Latina y en el mundo de manejo del COVID, recuperación económica, recuperación del turismo, y cifras récord, ¿verdad?, en zonas francas que nunca había existido. Entonces, el gobierno se ha dedicado a gobernar la República Dominicana. Y hoy en día está subsidiando un sinnúmero de artículos de primera necesidad para mejorar la situación del pueblo dominicano, porque si nosotros estuviéramos invirtiendo 700, 800, 1.000 millones de pesos semanales en los combustibles, en la Unidad Nacional tuviera 350, 400 pesos. Hoy en día el gobierno, inclusive, hasta los fertilizantes, señores, para que en el campo puedan sembrar más o menos con ciertos niveles de responsabilidad, lo está subsidiando. El gobierno está dejando de recibir mucho dinero, porque aplicarle tasa cero, una serie de aranceles para que los productos de necesidad no suban, en un momento de que los commodities internacionales, ustedes saben que los productos industrializados se hacen con 5 o 6 materias primas, se hacen con cebada, se hacen con trigo, se hacen con maíz, y eso nosotros no lo producimos. Entonces, hemos tenido que fajarnos, hablar con los industriales para manejar los precios y que esto sea menos lesivo a la población dominicana. Entonces, el presidente es un hombre que trabaja todos los días 14 y 16 horas. Y nosotros, sus ministros, también. Estamos trabajando para mejorar la situación dentro del contexto mundial que existe en la República Dominicana. ¿Eso que está ocurriendo? Entonces, en este momento, esa era la responsabilidad fundamental del PRM. Y por eso se decidió hacer una convención de delegados para nosotros dedicarnos a gobernar. Entonces, esa es la razón por la cual. Entonces, hay que entender la situación y hay que ser disciplinado. En este caso, nosotros, los dirigentes del PRM, en mi caso, apoyamos al actual presidente del partido, secretario general, se hizo una plancha, donde se puso 3 vicepresidentes y 3 subsecretarios. Si te das cuenta, se puso de forma que no fueran gente de base, puede ponerse un Arroyo, un líder fundamental en San Pedro de Macorís, Lía, que es nuestra gobernadora en el sur,
se puso a Kelvin, que era el Cibao, se hizo una representación del país y de diferentes edades, como una forma de llegar a todos los sectores del Partido Popular del Pueblo. Pero le pregunto yo, eso que el gobierno ha asumido, el presidente ha asumido como prioridad en el momento, ¿lo ha entendido, lo entiende el partido? ¿El partido está...? Claro, es un 95%. Lo entiende porque los compañeros saben. Aquí la gente no es tonta. Lo que pasa es que no podemos eternizarnos y crear problemas en un partido político sin necesidad. Es cierto que nosotros salimos del PRD producto de que no hubo democracia, pero también es cierto que el momento, en este momento, no está para esa situación, está para gobernar. ¿Tú te imaginas que la mayoría de los ministros se dediquen a ser candidatos a presidente del partido, secretario general y abandonen sus oficinas para andar el país entero haciendo política? O sea, vamos a ponerlo en ese contexto. Ahora, Tony, ¿Le conviene al país? ¿Le conviene al gobierno? ¿Le conviene al partido? No. Lo que le conviene es que nosotros no estemos gobernando. Porque, por ejemplo, yo tengo todas las condiciones de ser presidente del partido. Si una convención abierta, yo voy a participar. Pero a mí no me pusieron jefe de gabinete de política social para estar haciendo politiquería, sino para dedicarme a una situación importante dentro del gobierno para que le llegue a las clases populares todos los servicios que necesita el gobierno dominicano. Entonces tenemos en este momento que trabajar en ese sentido. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser maduros. Y yo llamo la atención a algunos compañeros que tienen que entender el momento. Esto no es un momento para hacer politiquería. Esto es un momento para nosotros sortear la crisis dentro del país y poder gobernar de una forma buena que nos permite entonces traer 4 años más con el presidente Luis Abinader. Eso tenemos que ganarlo trabajando con la gente. Tony, no puedes, tú lo estás mencionando de soslayo, pero hay una realidad. O sea, los gobiernos no tienen capacidad de dar respuesta a todo el mundo y regularmente hay gente que trabaja y que no tiene satisfechas sus expectativas cuando llegan al gobierno los proyectos en los que trabajan. Y en segundo lugar, hay un sector del país que de alguna forma ha identificado este gobierno como un gobierno de los empresarios, un gobierno de los ricos o de los popis, como dicen ahora mismo en términos populares. Y Guido Gómez Mazara ha hecho un discurso a partir de esos dos elementos. De hecho, en estos días, de una rueda de prensa, hace unos cuantos días, los cuales dejó entrever hasta un proyecto presidencial, pero que va a continuar trabajando y el discurso era por ahí, de ataque al gobierno. Es su derecho, nadie se lo está conculcando. Y ahí sí tiene que haber una convención abierta, en el caso de que sería el candidato presidencial. Mira, pero cuando tú hablas del 95% de apoyo, sería de alguna forma disminuir el impacto que está alcanzando el discurso de Guido en algunos sectores del partido, que desde fuera tal vez pudiéramos darle mayor impacto, pero tal vez ustedes de dentro conocen mejor qué está pasando. Mira, la mayoría de los dirigentes del Partido Moderno están obedientes a la línea del gobierno, a la línea del partido, porque entienden que les costó demasiado sacrificio llegar al poder para nosotros soltarnos solamente por un problema interno. O sea, en eso estamos claros. Ahora, existen disgustos que son naturales de todos los gobiernos, no tiene que haber, ¿verdad? Inclusive el hecho que esté ahí trabajando no es malo, porque si hay alguien disgustado, está con él, se queda dentro del partido y no se va. O sea que yo no lo veo desde ese punto de vista, yo lo veo como una parte de la democracia. Lo que yo digo que en este momento, lo que somos dirigentes, independientemente de que tengamos popularidad a lo interno no del partido, tenemos que entender el momento del país y el momento que se está trabajando el gobierno. Que este es un momento para gobernar y para gobernar bien en medio de una crisis. Entonces, si no nos dedicamos a eso, la población dominicana no le va a importar quién sea presidente del partido. A la población dominicana lo que le importa es cuánto cuesta la gasolina, cuánto cuesta el arroz en un colmado. Lo que le cuesta a los pobres es si la canasta familiar está llegando a unos niveles más o menos aceptables. Eso es lo que le importa al pueblo dominicano. Si está haciendo la carretera, si está llevando el agua. ¿Tú me entiendes? Si está arreglando las casas. Tony, mi pregunta, eso es lo que le importa a la gente. Y este gobierno, a pesar de la situación económica que existe, está trabajando 500 obras, señores. Aquí está terminando la circunvalación, aquí está haciendo la hípica, aquí está haciendo obras fundamentales en toda parte del país, a pesar de la situación. Solamente para que ustedes vean lo que el gobierno invierte solamente en algunos aspectos en materia social. Calcula 1.650.000 personas que vamos a llegar en 3 meses, 400.000 nuevas tarjetas, solidaridad que hoy en día se llama Supérate, por 1.650 pesos. ¿Sabes cuántos son? 2.750 millones de pesos. Solamente esa gaveta. Entonces tú tienes que buscar entonces, que esa es la gaveta comer el primero, que se llama Aliméntate hoy en día. Pero cuando tú le pones bono luz,
bono gas, le pone la tarjeta escolar, le pone un sinnúmero de cosas, te pasa de 5 mil millones de pesos. Nosotros invertimos 5 mil millones de pesos solamente en eso, para la gente. Eso nunca había pasado en el país. Eso no es una actitud de Popi. Es una actitud de responsabilidad con la gente pobre de este país. Porque quizás para los que estamos aquí eso no es importante. Pero en una casa que haya 2 tarjeticas de esas y que haya bono luz y bono gas, hace un componente de 5 o 6 mil pesos, que sirve por lo menos para comer arroz con huevo. Y que muchos de esos muchachos están pudiendo estudiar en diferentes programas que tiene el gobierno. Entonces nosotros estamos dedicados a los pobres. ¿Cuántas casas no estamos reparando en todo el país para la gente pobre? ¿Eso es para Popi o para la gente pobre? Cuando estamos financiando un sinnúmero de artículos de primera necesidad para que le llegue a precios asequibles, ¿eso es para Popi o es para la gente pobre? Lo que pasa es que aquí muchas veces se coge bote y se dice cosas que no son. Este es un gobierno altamente responsable con los pobres de este país. Y está haciendo una inversión que nunca se había hecho en el gobierno. Porque nosotros duplicamos el parque de 810.000 personas, va a terminar en 1.150.000 personas. 840.000 personas más, y ya no con 825 pesos, sino con 1.650 pesos. Entonces, díganme ustedes si nosotros somos un gobierno responsable. Aquí se están arreglando los hospitales, aquí se están llevando como nunca, se están abriendo farmacias del pueblo. ¿Y para quién es eso? ¿Para la gente pobre? Bueno, la pregunta se esquina con la anterior y regreso ahí a ese tema de los aportes del gobierno que evidentemente están saliendo a relucir y son válidos y buenos. Hay un consenso de apoyar entonces a Paliza y Carolina para presidente y secretario general. Ahora mismo se está haciendo una asamblea en todo el país y tú lo estás viendo. Tú te ves a San Pedro de Macorís, había 5.000 gente ahí. Están los delegados ahí, los que votan. Es un consenso, una especie de línea. Claro, claro que sí, claro que sí. Con relación a los planes de su gabinete, que es ciertamente el gabinete de los pobres, ¿sienten ustedes que han cumplido con la promesa que se hizo para doblar la tarjeta que había y para llegar a esos sectores y mantener? ¿Y cuál pueden exhibir que es nuevo, que no lo hacía el gobierno anterior? ¿Cuál es? Muchísimos programas. Mira, aparte de la reparación de casas y hacer las casas que estamos haciendo, este programa se llama 1424. ¿Qué es para eso? los jóvenes que ni trabajan ni estudian y están en comprar en el área de 1424, estamos cogiendo los CTC en la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas. Ya hemos abierto 32, vamos a abrir 30 o 40 más y vamos a tener 5 o 6 mil jóvenes estudiando. Ya hubo una primera regulación. ¿Qué estamos cogiendo? Un joven de la calle que no hace absolutamente nada, lo podemos tirar con el Infoté, lo podemos tirar con el CTC, un año y medio, le damos la comida a los comedores económicos, le damos 3 o 4 fondos de plan social para que coma, 1.000 pesos para que tenga su pasaje, los bienes son deportivos, son calificados por el SIUBE, reciben también su tarjeta de SENASA y al final puede optar por un empleo, ¿verdad? Con la parte privada que está trabajando, inserción pública y inserción privada. ¿Qué cantidad de jóvenes? Y al final también puede iniciar una micro pequeña empresa en este momento. ¿Cuánto hay reclutados en ese plan 1424? Hay cerca de 3.000 a día de hoy. ¿Cuánto? Cerca de 3.000. Pero el plan es llegar a más de 5.000 este año. Pero es bueno que usted sepa que nosotros tenemos 114 CTC. La mayoría cerrados que estaban. Lo hemos abierto, lo hemos puesto en funcionamiento para la población dominicana. Y vamos a coger los 114 CTC, lo vamos a llenar ese programa. También vamos a coger las 25 escuelas vocacionales de Fuerzas Armadas y también los CCI de Indotel, que muchas veces la gente lo confunde con el CTC, que también son elefante blanco. Y todo eso en 4 años lo vamos a tener con todo eso abierto para transformar la vida de un joven. Porque un joven que está en este momento delinquiendo, o está en conflicto con la ley, o no tiene ningún tipo de futuro, nosotros le damos un curso de 15 meses o 18 meses que con el Infotep, para que sea electricista, para que sea bartender, para que sea experto en multimedia, y tú estás hablando, o para que pueda tener dominio del inglés y del francés, tú estás hablando de que ese joven está dando un cambio radical de 180 grados. De un joven que no está haciendo absolutamente nada, a un joven que está siendo contratado. Nosotros hemos contratado más de 500 jóvenes de eso el día de hoy que ya están trabajando. Entonces es una transformación que estamos haciendo. Nosotros tenemos un programa nuevo, que lo tenemos en este momento en Los Alcarrizos, lo tenemos también en Barahona, lo tenemos en Monte Plata, en la cual hay un subsidio para familias pobres, para que arregle su casa, lo cambie, ¿verdad?, en su pueblo, ¿verdad?, en una ferretería, y entonces ese material va a su casa y llega a las brigadas y le arregla las casas. En este momento yo voy a estar mañana, atención, en Monte Plata, que estuvimos hace 2 semanas, y
y vamos a tener las primeras 10 casas, esta es la casa que fue el presidente y la primera dama, para que se vea el trabajo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo en todo el país. Ustedes han visto a mí entregando medicina en todas partes del país. No hay un municipio municipal que yo no entregue medicina. Atención, gratuitamente. Yo lo he conseguido. Tony, con un ONG, cafecito para usted. con ONG a nivel Explique internacional. ¿Cómo usted consigue esa medicina? ¿Cómo Lo se consigo con diferentes fundaciones. Y al día de hoy, sobre todo en el buen samaritano, hemos entregado más de 2.000 millones de pesos en medicinas de alto costo. Solamente al INCAR le hemos entregado 400 millones. Hay un proyecto que se llama El Noni, que cuesta 150.000 pesos. Yo cuando tú me digas, ¿cómo puede un pobre conseguir eso? Nosotros somos regalados. Pero eso, Tony, no es un tema de, en ese caso, ¿no?, de los medicamentos, no es un tema de salud pública y de promesas. Nosotros la línea de intervención que tiene que haber en política social no permite ese tipo de cosas, porque tenemos 9 tipos de intervenciones. Además, no te contar un peso al Estado, es un regalo que estamos consiguiendo. Mire, Tony, Que yo no voy a decir que el Estado no es verdad que le da a esa institución esa cantidad de medicinas que tú le hemos dado gratuitamente. Y óyeme, para una gente de clase media o media alta, que te diga que tú tienes que coger 3 potecitos de 150.000 pesos, son 450.000 pesos, ¿quién se lo va a dar? Nosotros hemos entregado más de 4.000 o 5.000, por ejemplo, sillas de ruedas. Hemos visitado las cárceles, hemos visitado los centros de rehabilitación, los hogares de niños, los hogares de ancianos. Por ejemplo, solamente, para que usted tenga una idea, estamos trabajando para tener a final de año, ¿verdad?, más de 100 puestos importantes distribuidos en todo el país, ¿verdad?, para darle comida a la gente pobre de la República Dominicana. Y eso no existía, lo que existía eran 35 a nivel nacional. Eso es lo que existía. Mire, hay Sin un embargo, tema- hoy en día hemos triplicado la cantidad de comida cocinada que tiene a día de hoy, que ha hecho un gran trabajo EGAR ahí. Y hoy en día, con el mismo dinero que recibíamos, estamos triplicando la cantidad de comida. Y toda la semana se abre un puesto importante en ese sentido. hay uno de Y los eso para los pobres programas, del país también. hay uno de los programas del Gabinete Social que no lo maneja usted directamente, el caso de Gloria Reyes con Supérate. No superviso. Sí, exacto. Por eso le voy a preguntar lo que le voy a preguntar sobre eso. He estado escuchando llamadas de algunos de los beneficiarios, han estado llamando a estaciones de radio denunciando que hay gente que por el tema este de la falsificación o de la clonación, que no lo están recibiendo desde diciembre. Entonces le pregunto si ha habido alguna solución con ese caso. Estamos trabajando en eso. Casualmente tuve una reunión con el CIO, porque la respuesta que estábamos teniendo no me es satisfactoria particularmente, tengo que decirlo aquí como son. Y yo lo que quiero es que exista a la persona que va de forma personal o a la casera a través de la data, tenga una respuesta en la menor cantidad de tiempo posible. Y le di una semana para que me resuelvan ese tema. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner a la gente pobre a la vuelta. Una gente pobre no tiene pasaje para estar yendo cada rato. Nosotros tenemos que resolver esa situación y la estamos trabajando en ese sentido. Claro, tú sabes que hay mucha gente que le clonaron las tarjetas. Y entonces nosotros estamos trabajando ahora en hacer tarjetas nuevas. Pero es bueno que tú sepas que hemos estado trabajando conjuntamente con la Metodología de Subsidios Sociales en este momento y con parte de Supérate también, y con los bancos, ¿verdad?, para crear una nueva licitación que nos permita cambiar el parque. Porque la licitación se acaba a final de año. Entonces, hoy en día, en el mundo de las tarjetas con banda no existen. Todos ustedes, si sacan su cartera, tienen el manejo de chip. Entonces, nosotros tenemos que cambiar todo el parque a chip. ¿Tú te imaginas el trabajo que nosotros vamos a tener en el año 2023? Cambiar toda la tarjeta. ¿Para qué? Para blindar el proceso, para que no se roben la cantidad de dinero. Nosotros hemos apresado al día de hoy más de 70 personas y hemos al día de hoy más de 500 colmados de vinculados en la red de abastecimiento social. Y estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio Público. A mí me ha tocado visitar 3 o 4 veces el Ministerio Público con abogados que hemos apoderado en este sentido. El otro Jorge Luis Polanco, lo digo aquí con nombre y apellido, está trabajando conjuntamente con el Ministerio Público y estamos trabajando para nosotros en su momento dar un golpe contundente a la gente que está robando el dinero del pueblo dominicano, porque no lo vamos a permitir. Eso es un trabajo que hemos estado haciendo toda la semana y aunque no hemos tardado un poquito, pero en su momento va a ser importante porque ya tenemos más o menos ubicado las cosas que hay que hacer en ese sentido. Tú sabes que el hecho de que la pandemia ahí en 2020 y 2021 la gente no estuviera presentemente en la calle, el delito electrónico no aquí, en el mundo aumentó. La República Dominicana también aumentó. Entonces estamos hablando de gente que tiene hoy en día alta tecnología,
y que estamos trabajando para nosotros resolver ese tema. Y créanme que en algún momento vamos a trabajar en eso. Estamos trabajando con la magistrada en ese sentido. Visité varias veces a la procuradora y estamos trabajando en ese sentido. Este es un tema, son bandas que operan, digamos, como operan las bandas normales que también le clonan la tarjeta a cualquiera, que no son... Así es. Son mecanismos que no... No, pero tengo que admitir también que hay colmaderos, lamentablemente, que se han prestado a eso porque participan meten en el eso. difumo. Tengo que admitir que en los supermercados eso no se da. Tony, yo quiero volver brevemente a la parte política, no queda poco tiempo, por eso me queda un tema, que lo he comentado varias veces. Hoy parecería que por repostulación y posible reelección de Luis Abinader camina un viento a favor. Y sin embargo, el partido y el gobierno insisten en un elemento que lo distorsionaría, y es la reforma constitucional que parecería unificaría a la oposición política completa en contra de Luis Abinader. Mira, el presidente tiene algunos proyectos importantes que para eso tiene que someterlo al Congreso Nacional, sobre todo crear el Ministerio Público Independiente por ley. Pero si al final no nos ponemos de acuerdo con los sectores fácticos del país y sobre todo con los partidos políticos, pues no irá, porque tampoco vamos a crear una situación y una conmoción. Vamos a hacerlo de buena fe, con todos los actores que entiendan que el país tiene que institucionalizarse. Pero si al final eso no se va a dar, nosotros no vamos a dejar de gobernar por eso. Sencillamente ponemos eso en un momento para llevarlo más adelante, cuando se pueda, y seguiremos gobernando en República Dominicana. O sea, Luis Abinader no es un hombre que está fijado y tiene una obsesión con ese tipo de situación. O claro, quisiera dejar un legado de la República Dominicana. Porque yo quiero decir aquí que ha sido malicioso de parte de la oposición decir que queremos bajar un 45 o un 40% en la votación para ganar el Lo dijo Milagro, no fue la oposición. Eso no es verdad. Aunque todos sabemos en la República Dominicana que eso se hizo con un solo objetivo, la República Dominicana. Y se hizo para que mi padre no fuera presidente de la República. Eso fue, no fue para más nada. No fue de que pensó en el país. Se hizo eso, Tony, para pero eso es una verdad, que José Francisco pero Peña es una presidente. verdad tan grande como que quien dijo eso fue Milagro, no fue la oposición. Bueno, por Pero la verdad que tú acabas de decir que eso se hizo para pedir que tu padre fuera presidente, es verdad. Como es verdad que quien puso el tema sobre la mesa fue Milagro, no la oposición. Bueno, la cuestión es que esa es la realidad, pero nosotros no vamos a cambiar el status quo, vamos a seguir trabajando. No, créeme ahí que... habla un político. Mira, Tienes que hoy dar en un curso de día, política antoniana. las calificadoras de riesgo ubican a República Dominicana como que el país que mejor manejo ha tenido en la crisis y el mejor manejo económico. Y con Panamá, no se sabe si es Panamá o nosotros, lo que se ve en el año 2022 es el crecimiento económico por encima de un 6%. No se sabe si ellos o nosotros vamos a quedar en primer lugar. Tony, gracias por su Entonces, tiempo. eso, a pesar de la situación económica del país, tener un crecimiento del 6%, tener cifras récord en turismo todos los meses, este año va a venir más de 7 millones de turistas, va a venir más turistas que nunca. Tony, éxito en sus responsabilidades políticas y oficial. Así es que gracias por acompañarnos ustedes. Igual, mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada con música. Viernes. Hasta mañana. Una burdería que-